¿Sabías que una pintura puede ser la llave para comprender no solo la vida de una pareja, sino también toda una era histórica? El matrimonio Arnolfini es un cuadro del pintor flamenco Jan van Eyck, fechado en 1434, representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y a su esposa Giovanna Cenami, que se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas, hoy Bélgica, entre 1420 y 1472. Al día de hoy, los historiadores del arte discuten exactamente la imagen que el cuadro presenta. La tesis durante mucho tiempo dominante, introducida por Erwin Panofsky en un ensayo de 1934, sostiene que la imagen corresponde al matrimonio de ambos, celebrado en secreto y atestiguado por el pintor. Sin embargo, muchas otras interpretaciones se han propuesto acerca del cuadro, y el consenso actual es que la teoría de Panofsky es difícilmente sostenible. La pintura se considera una de las obras más notables de Van Eyck. Es uno de los primeros retratos de tema no hagiográfico que se conservan, y a la vez una informativa escena costumbrista. La pareja aparece de pie, en su alcoba, el esposo bendice a su mujer, que le ofrece su mano derecha, mientras apoya la izquierda en su vientre. La pose de los personajes resulta teatral y ceremoniosa, prácticamente hierática. Algunos especialistas ven en estas actitudes flemáticas cierta comicidad, aunque la extendida interpretación que ve en el retrato la representación de una boda atribuye a ello su aire pomposo. La obra es un fiel reflejo de las características estilísticas de los primitivos flamencos, y sobre todo, es un compendio del estilo de su autor. En su composición sobresalen la minuciosidad. Al ser una pintura concebida para la exhibición doméstica, lo que permite verla de cerca, los detalles se plasman con una escrupulosidad microscópica, solo posible gracias al empleo del óleo y de plumillas especiales. Por ejemplo, en el espejo del fondo, en cuyo marco están representadas 10 escenas de la Pasión de Cristo, se refleja toda la habitación vista desde atrás, incluyendo todo el mobiliario, el matrimonio, otras 2 personas y el ventanal con una vista de Brujas. Los flamencos se enorgullecen del bienestar material que han logrado, de sus pequeñas posesiones, y las representan en sus obras: la lámpara, los muebles finamente labrados, la ropa, etc. En esta obra aparecen, además, otros objetos aparentemente injustificados. La tesis de Panofsky se apoya en alto grado en ellos. Van Eyck se preocupaba mucho por representar la realidad con la mayor exactitud posible, aunque al ojo moderno la imagen parezca escasamente realista por la actitud hierática de los retratados, incluso el perro. El movimiento es nulo en la imagen, las formas tienen una solidez escultórica, y la escena, en general, es rígida, teatral y poco espontánea. La preocupación por la luz y la perspectiva, propias de Van Eyck, que en ello se adelantó a su tiempo, la luz que penetra por la ventana es suave y envuelve las formas delicadamente, la claridad se disuelve, poco a poco, en una atmósfera tangible, el marco arquitectónico y el recurso del espejo del fondo dan una sensación de profundidad muy verosímil. El propio Velázquez se inspiró en esta obra al pintar Las Meninas. Llama la atención el realismo óptico basado en la minuciosidad microscópica y en una magistral captación de la luz y la perspectiva, la quietud, sobre todo, el orgullo por el bienestar material que han logrado y por sus pequeñas posesiones, la lámpara, los muebles finamente tallados, la ropa. Este es un aspecto muy llamativo en esta obra, ya que aparecen infinidad de objetos sin motivo aparente. Pero gracias precisamente a estos pequeños objetos, propios de una sociedad que vive en la opulencia, el experto en historia del arte, Erwin Panofsky, logró desvelar el significado de este cuadro, el cual interpreta como una alegoría del matrimonio y de la maternidad. Para ello, nos desvela el sentido de multitud de detalles que, aparentemente, carecen de importancia, pero que dan una nueva dimensión al cuadro. Algunos de estos pormenores son: en primer lugar, la representación de los esposos, que es antagónica y revela los diferentes papeles que cumple cada cual en el matrimonio. No olvidemos que hablamos de una sociedad de hace más de 500 años, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Él es severo, bendice o quizá, jura. En cualquier caso, ostenta el poder moral de la casa y sostiene con autoridad la mano de su esposa, que agacha la cabeza en actitud sumisa y posa su mano izquierda en su abultado vientre, señal inequívoca de su embarazo. Que no es real, que sería lo que en esa época era considerado como su culminación como mujer. Las mismas ropas que llevan refuerzan este mensaje,
A pesar de que la ambientación sugiere un tiempo veraniego, cuando menos primaveral, lleva pesadas túnicas que revelan su alta posición socioeconómica. El tabardo de él es oscuro y sobrio, aunque los remates de piel de Marta resultaban particularmente caros, y ella luce un ampuloso vestido, de colores vivos y alegres, con puños de armiño, complementados con un collar, varios anillos y un cinturón brocado, todo de oro. Hay en segundo lugar, multitud de objetos que aparecen sin justificación aparente, si bien todo lo que contiene el cuadro proclama la riqueza de la joven pareja, desde la ropa y los muebles hasta la fruta en el alféizar de la ventana. Lo cierto es que esta pareja parece haber recopilado objetos de muchos países de Europa, Rusia, Turquía, Italia, Inglaterra, Francia. Sin duda, Arnolfini, rico mercader, trabó amistad o negocios con empresarios de toda Europa. Como se sabe, Brujas, donde se instaló Giovanni, era un hervidero de burgueses de todas partes, y este mercader que protagoniza el cuadro se jactaría de sus relaciones con todos ellos. En definitiva, lo cierto es que todos tienen un significado más o menos claro que da una nueva dimensión a la obra. Las naranjas, importadas del sur, eran un lujo en el norte de Europa por lo que simboliza la riqueza de la familia y la prosperidad económica que les aguarda, o quizás aluden al origen mediterráneo de los retratados. Conocidas en el norte como manzanas de Adán, representaban además la fruta prohibida del Edén, quizás sean una evocación del paraíso perdido, en alusión al pecado mortal de la lujuria, probable motivo de la pérdida de la gracia. Los instintos pecaminosos de la humanidad se santifican mediante el ritual del matrimonio cristiano. La cama tiene relación, sobre todo en la realeza y la nobleza, con la continuidad del linaje y del apellido. Representa el lugar donde se nace y se muere. Los tejidos rojos simbolizan la pasión además de proporcionar un poderoso contraste cromático con el verde de la indumentaria femenina. En todo caso, era costumbre de la época, en las casas acomodadas de Borgoña, colocar una cama en el salón donde se recibían las visitas. Aunque, generalmente, se usaba para sentarse, ocasionalmente, era también el lugar donde las madres recién paridas recibían, con su bebé, los parabienes de familiares y amigos. Sabemos que las obras flamencas estaban ideadas para ser vistas de cerca, asimismo mostraban el orgullo que sentía la alta sociedad flamenca por sus ciudades, por sus viviendas y por sus objetos, pero estas razones, con ser aceptables, no llegan al fondo del asunto. En este sentido, es una creencia extendida que Jan van Eyck despliega en sus cuadros un himno a la naturaleza, de ahí que estén poblados de símbolos que se descifran con placer. Evidentemente, el cuadro y el matrimonio en sí están envueltos en un halo de misterio, carecemos de documentos sobre el encargo entre los Arnolfini y van Eyck. Los primeros documentos sobre la pintura son ya del siglo XVI. De todos modos, sabemos que Giovanni Arnolfini vino de Italia a comerciar a Brujas, amasó una inmensa fortuna y entró en el círculo más selecto del Gran Duque de Borgoña, para quien trabajaba Jan van Eyck. Pero los motivos reales del cuadro siguen estando ocultos. Las nuevas investigaciones de la National Gallery de Londres, radiografías, infrarrojos, demuestran que la mayoría de los objetos, a los que Panofsky trata de dar un sentido, se pintaron después de crear lo fundamental del cuadro, y que todos ellos son pequeños tesoros, carísimos caprichos que, en aquella época, muy pocos podían pagar. Al mismo tiempo la riqueza llama a la fertilidad, a la procreación. Lo más evidente es que Arnolfini hace una demostración del poder comercial que había alcanzado, como un auténtico hombre hecho a sí mismo del siglo XV. Se ha llegado a plantear si lo pintado es real o es una recreación de Van Eyck, aparte de una demostración de su virtuosismo pictórico. En aquella época no era habitual pintar fuera del estudio, así que es fácil entender que se trata una ilusión creada por el pintor, en connivencia con Arnolfini. Podría referirse a una promesa de matrimonio y de la vida que le espera a la esposa, podría reflejar la ceremonia misma del matrimonio. Últimamente se habla de un posible exorcismo, o ceremonia para recuperar la fertilidad ya que Arnolfini y su esposa no tuvieron hijos. Este tipo de ceremonias para recuperar la fertilidad eran habituales en la época. De hecho, tras las manos de la pareja hay una horrible gárgola sonriente que podría simbolizar el mal que se cierne sobre el matrimonio, la causa de su castigo. Giovanni Arnolfini era un mujeriego, un adúltero. Pero hay más motivos para la controversia.
En 1990, un investigador francés de la Sorbona, Jacques Paviot, descubrió en el archivo de los duques de Borgoña un documento de matrimonio de Giovanni Arnolfini datado en 1447, 13 años después de que fuese pintado el cuadro y 6 años después de que muriese Jan van Eyck. Cierto que en Brujas en el siglo XV hubo 4 Arnolfinis y 2 de ellos se llamaban Giovanni, pero en el documento se habla inequívocamente del más rico, el que tenía tratos con el archiduque, el del cuadro de van Eyck. En 1434 Jan van Eyck termina la tabla, posiblemente respondiendo al encargo de los propios retratados. Antes de 1516 los documentos la sitúan en poder de don Diego de Guevara, muerto en Bruselas en 1520, caballero español de la corte de los Habsburgo en sus últimos años. Cerca de 1516 regaló el cuadro a Margarita de Austria, gobernadora, en aquella época, de los Países Bajos. 1516. El retrato figura entre las posesiones de Margarita de Austria, cuando se realiza un inventario de sus obras de arte durante su estancia en Malinas. 1530 Margarita de Austria había dejado en herencia la obra a su sobrina, María de Hungría, quien en 1556 se vino a vivir a España. De nuevo el retrato es inconfundiblemente descrito en el inventario hecho al morir la hermana del emperador en 1558, cuando éste pasa a la colección de Felipe II. El rey español encargó varios retratos de sus hijas, cuyas poses están claramente inspiradas en las de los Arnolfini y que se conservan en el Museo del Prado. 1599, un diplomático alemán asegura haber visto el cuadro colgado en las paredes del Real Alcázar de Madrid. Según su relato, se le habían pintado en el marco unos versos de Ovidio: «Mira lo que prometes. ¿Qué sacrificio hay en tus promesas? En promesas cualquiera puede ser rico». 1700, otro inventario, este realizado tras la muerte Carlos II, confirma que el cuadro seguía en el Alcázar con sus postigos y los versos de Ovidio. 1794. Tras el incendio que destruyó el antiguo Alcázar, se documenta ahora en el nuevo Palacio Real de Madrid. 1816. Repentinamente la obra aparece en Londres como propiedad de coronel escocés James Hay, que supuestamente había luchado en España. Este soldado alegaba que, tras haber sido gravemente herido en la batalla de Waterloo, el año anterior, vio la pintura en la habitación donde había estado convaleciente en Bruselas. La obra le gustó tanto que persuadió a su dueño para que se la vendiera. Sin duda, todo este relato era una patraña. Resulta más probable que el coronel Hay participase en la batalla de Vitoria, 1813, en la que las tropas francesas, que escoltaban a José Bonaparte en su huida, fueron derrotadas por un ejército multinacional de británicos, españoles y portugueses al mando del duque de Wellington. Tras la refriega, los británicos se incautaron de un cargamento de obras de arte que los franceses habían desvalijado de la colección real española. Unos 90 cuadros, pero no este, pasaron a manos de Wellington y están en su casa de Londres, Apsley House. El caso es que el coronel Hay ofreció como obsequio la pintura al príncipe regente, Jorge IV, para lo que se sirvió de la mediación de Sir Thomas Lawrence. El príncipe tuvo la obra 2 años, en Carlton House, antes de devolvérsela a Hay en 1818. Aproximadamente en 1828 Hay deja la obra a un amigo en depósito. Desde entonces no se tiene noticia de ella, al menos durante 13 años. 1841, vuelve a haber noticias públicas sobre el cuadro. 1842, el retrato es adquirido por la recién creada Galería Nacional de Londres, por un valor de 730 libras esterlinas y es inventariado con el número 186. Actualmente sigue expuesta en el citado museo, pero han desaparecido tanto los postigos laterales como el marco con los versos de Ovidio. Si tienes la oportunidad, visita la National Gallery en Londres. Déjate llevar por la atmósfera de este lugar, donde el pasado cobra vida a través de las obras de los grandes maestros. Al llegar a la sala donde se exhibe el matrimonio Arnolfini, tómate tu tiempo. Mira los detalles, explora los significados ocultos, siente la conexión con una época lejana pero extrañamente familiar. Y cuando salgas del museo, comparte tu experiencia. ¿Qué sentiste al estar frente a una obra que ha fascinado al mundo durante siglos? ¿Qué detalles descubriste que no habías notado antes?
Te invitamos a contar tu experiencia en los comentarios, a compartir tus impresiones y a ser parte de esta comunidad que ama el arte y la historia. No olvides suscribirte al canal para descubrir más historias fascinantes detrás de las grandes obras del arte.